Hola, hola, hola. Continuamos con el enlace químico. Y en este vídeo vamos a ver algo muy interesante y muy entretenido, que es determinar la geometría de una molécula. Hasta ahora aprendimos a dibujar estructuras de Lewis. Bueno, pues una vez que tenemos la estructura de Lewis de una molécula y sabemos su esqueleto y los pares libres, pares solitarios que tiene el átomo central, podemos determinar qué disposición espacial tienen esos grupos que rodean al átomo central. Vamos a llamar A al átomo central. Lo vamos a representar por la letra A. Y los átomos terminales que se unen a él los vamos a representar por X. A estos enlaces entre A y X los llamamos pares enlazantes. Es un par de electrones y lo llamamos un par enlazante. Por otro lado, hay pares que no son enlazantes y se llaman solitarios. Están en orbitales que no forman parte de enlaces. Una molécula como esta tiene una fórmula de tipo AX2E. A es el átomo central, X2 son los pares enlazantes, átomos terminales, y E es el par solitario. Entonces vamos a ver la geometría que presentan las moléculas dependiendo de la fórmula que tengan. Vamos a empezar por moléculas que tienen pocos pares enlazantes. Vamos a ir cambiando algunos de los pares enlazantes por pares solitarios y mirar qué geometría van a adoptar. Bien, entonces vamos a empezar aquí por la molécula más sencilla, que podría ser, por ejemplo, el dicloruro de berilio, el BeCl2, en el que tenemos un átomo central A, que es el berilio, y dos átomos terminales. Para determinar la geometría debemos tener en cuenta que los pares enlazantes se repelen entre ellos y por tanto debemos ponerlos lo más alejados posibles, porque son electrones. Estas rayas son dos electrones compartidos entre el átomo X y el átomo A, y esos electrones se repelen entre ellos y por tanto estos pares enlazantes deben quedar alejados. En este caso lo más alejados posible es formando un ángulo de 180 grados. O sea que empezaríamos con esa primera regla. Los pares enlazantes se repelen entre sí y debemos alejarlos lo más posible. Vamos a ver, así que, bueno, tenemos ya el primer caso, que es el AX2, moléculas de la familia AX2, un átomo central con dos átomos terminales. Estas moléculas tienen una geometría lineal, se disponen formando, o sea, con ángulos de 180 grados entre los pares enlazantes. Veamos un pequeño modelo molecular. Aquí tengo el átomo central y le voy a poner dos átomos terminales unidos, por ejemplo, por un enlace simple. Y lo que obtenemos es, como podemos ver, se disponen formando 180 grados. ¿Qué pasa si obligamos a que estos átomos se acerquen? Pues no, la repulsión entre esos pares enlazantes me lo impide y siempre adopta la disposición lineal. No tengo manera de que forme un ángulo de 90 grados, puede temporalmente formar, pero rápidamente la repulsión hace que adopten 180 grados. Indudablemente da igual que el enlace sea simple o que sea doble. Si ponemos un enlace doble, pues igual, se disponen o dos enlaces dobles, ocurre lo mismo. Se intentan alejar, no importa si el enlace es simple, doble o incluso tenemos enlaces triples, bueno, no tiene eso importancia. Bien, ya tenemos ahí la primera geometría, la X2 es lineal y podemos tener en cuenta, incluso podemos añadir un detalle más. Estas geometrías, el átomo central tiene una hibridación que es sp2, aunque esto es adelantar parte de la teoría del enlace de valencia, en la que la base de la misma es la hibridación del átomo central, pero bueno, las moléculas lineales, adelanto, que tienen esa hibridación. Bien, ahora vamos a pasar a moléculas que poseen tres átomos terminales de tipo AX3, moléculas de tipo AX3 como por ejemplo el BF3. El BF3. ¿Cómo se disponen estos átomos? Pues se disponen hacia los vértices de un triángulo. Es la forma de alejarlos lo más posible, ángulos de 120 grados. Son moléculas planas y con forma triangular, por tanto se llaman trigonales planas, y los ángulos de enlace son de 120 grados. Es la forma de separar lo más posible los pares enlazantes entre sí, moléculas de tipo AX3. Las moléculas AX3 presentan hibridación en el átomo central sp2. Tienen hibridación sp2 en el átomo central. Vamos a ver un modelo molecular para comprobar que efectivamente tres átomos terminales se disponen de forma trigonal plana con ángulos de 120 grados. Podemos ver aquí incluso los ángulos de enlace 120 grados. Y la geometría de la molécula, bueno, pues se llama geometría trigonal plana. Y la geometría del electrón se refiere a electrónica, es cuando tiene pares solitarios. Puede ser distinta de la molecular.
de la de la molécula. En este caso no, es igual porque no hay pares libres en el átomo central. Si hubiera pares libres tendríamos una geometría diferente. Bien, vamos con otra molécula. Dentro de moléculas que tienen tres grupos a su alrededor, tenemos el caso de las AX2 con dos pares enlazantes, pero un par solitario, AX2E, que es esto que tenemos aquí. Sigue siendo, estas moléculas son, digamos, pertenecen a la misma familia, moléculas que tienen tres grupos electrónicos alrededor del átomo central. Lo único que ahora tenemos dos, en lugar de tener tres pares enlazantes, tenemos solo dos pares enlazantes y un par solitario. Es esta situación que tenemos aquí. Y ahora, si tenemos en cuenta la geometría molecular, que es eliminando el par solitario sin tenerlo en cuenta, es angular. Pero con el par solitario sigue siendo trigonal plana. Es decir, estas dos son trigonales planas si tenemos en cuenta todos los pares electrónicos, la geometría con todos los pares, los enlazantes y el solitario. Es una geometría trigonal plana, pero si nos olvidamos del solitario, que es cuando damos la geometría molecular, pues es angular. Vamos de nuevo al modelo molecular para echarle un vistazo. Ponemos dos pares enlazantes y ponemos un par solitario. Como podemos ver, se dispone formando de nuevo un triángulo trigonal plana. El par solitario y los enlazantes es trigonal plana. Aquí lo podemos ver. Si le pinchamos aquí en geometría del electrón es trigonal plana. Pero si pinchamos en geometría de la molécula, pues nos da angular. Bueno, nos pone doblado, curvado, es angular, que es quitando el par libre, pues los pares enlazantes se disponen formando un ángulo. Bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a las moléculas que tienen cuatro grupos a su alrededor. Moléculas con cuatro grupos, moléculas de tipo AX4. Voy a borrar un poco esto. Vamos a pasar ahora a moléculas de tipo AX4. Hay varias opciones. La AX4, ¿cuál es la forma de colocar cuatro grupos en torno a un átomo central? Pues es poniéndolos hacia los vértices de un tetraedro. Las AX4 son tetraédricas. Aquí lo podemos ver, AX4, geometría tetraédrica. La hibridación pasa a ser sp3. El ejemplo más característico es el metano. Vamos a ver en el modelo molecular esa situación. Vamos a poner cuatro pares enlazantes y vemos que se disponen hacia los vértices de un tetraedro. Como podemos ver, ángulos de enlace de 109,5 grados. La geometría tanto molecular como electrónica es tetraédrica, porque al no haber pares solitarios, pues coincide electrónica con molecular. Como podemos ver, si intentamos acercar los átomos entre sí, los átomos terminales se repelen rápidamente y vuelven a adquirir adquieren el ángulo de 109 grados, la disposición tetraédrica. Bien, seguimos. Dentro de las moléculas que tienen cuatro grupos a su alrededor tenemos la opción de tener tres pares enlazantes y uno solitario. Es decir, cambiamos un par enlazante por un par solitario. ¿Y qué nos ocurre? Se me olvida decir que la línea trazos que pongo aquí se refiere a un grupo que va hacia el fondo de la pantalla y la cuña es un grupo que viene hacia nosotros. Las líneas que están en el plano son grupos que están, continuas, estas líneas continuas son grupos que están en el plano. Entonces aquí tenemos una geometría piramidal trigonal. Se refiere trigonal a que es una base triangular y es una pirámide trigonal, piramidal trigonal. Aquí lo tenemos, es piramidal trigonal. AX3E. Y los ángulos también, bueno, la geometría, quiero decir geometría molecular. Quitando el par solitario es una pirámide de base triangular, piramidal trigonal. Lógicamente, si mantenemos y conservamos el par solitario, la geometría sería es geometría electrónica, que es tetraédrica. La geometría electrónica siempre tetraédrica, considerando el par electrónico, el par solitario. Y si quitamos el par solitario, pues es geometría molecular, que sería pirámide trigonal. Vamos a pasar al modelo para echarle un vistazo. Vamos a poner tres pares enlazantes y un par solitario. Bueno, aquí vemos que la geometría es tetraédrica. Los pares enlazantes y el solitario se disponen hacia los vértices de un tetraedro. Estamos igual que en el metano, exactamente igual. Pero si no consideramos el par enlazante, pues es una piramidal trigonal. Geometría molecular, pirámide trigonal. Geometría electrónica, tetraédrica.
Y los ángulos, pues, bueno, aunque aquí si mostramos los ángulos nos sigue indicando 109,5 grados, pues no es cierto. Porque ¿qué pasa? Que el par solitario repele a los enlazantes más que los enlazantes entre ellos. Y eso hace que estos pares enlazantes se doblen, se curven un poco hacia abajo. De manera que el ángulo, estos ángulos entre pares enlazantes es más pequeño de 109. Y el ángulo de enlace entre los pares enlazantes y el solitario es un poco mayor de 109. La repulsión par solitario par enlazante es mayor que entre los pares enlazantes. Bien, y seguimos ahí trabajando este asuntillo. Bien, aún nos queda otro caso. Tenemos otro caso que lo tengo en la hoja siguiente, de moléculas con 4 grupos a su alrededor, que es el caso de tener solamente 2 grupos, 2 pares enlazantes y 2 solitarios. Es un átomo central que tiene 2 pares solitarios, por ejemplo los pongo en el plano de la pantalla, y después 2 enlazantes, uno hacia el fondo de la pantalla y otro hacia nosotros. Estas moléculas, el ejemplo más típico es el agua, la molécula de agua, el H2O, 2 pares solitarios y 2 enlazantes. Es una molécula con geometría molecular angular, es angular. Y por supuesto la geometría electrónica, considerando los pares libres, es tetraédrica, geometría tetraédrica, y siempre la hibridación en todos los casos con 4 grupos es sp3, todas son sp3, la hibridación del átomo central. Geometría tetraédrica. Vamos a echar un vistazo en el modelo como siempre. Ponemos 2 enlazantes y 2 solitarios, y ahí tenemos, bueno, podría ser el modelo, por ejemplo, de la molécula de agua. Este ángulo de enlace de nuevo lo da de 109,5, pero es un ángulo teórico, es menor de 109,5, porque los pares libres tienden a repeler a los enlazantes y tiende a cerrarse. Debería ser un ángulo menor. ¿Y la geometría? ¿Qué geometría tiene la geometría electrónica? Pues es tetraédrica. Claro, tetraédrica. Considerando los pares solitarios es un tetraedro. ¿Y la geometría molecular? Pues es angular. Bien. Seguimos ahí con más. Ahora pasamos a las moléculas que tienen 5 grupos a su alrededor, que son bipirámides trigonales, son bipirámides de base triangular, son AX5, el átomo central, y tenemos grupos dispuestos de esta forma. Va a ser un poco difícil esto de ver. Tenemos 2 posiciones que se llaman axiales. Estas posiciones que van hacia arriba y hacia abajo verticales son axiales. Y tenemos posiciones ecuatoriales que forman ángulos de 120 grados entre ellas. Y los grupos irían situados, los axiales así, y aquí 3 ecuatoriales. Y esto se llama una bipirámide trigonal, porque la parte es bipirámide porque son 2 pirámides y la base es triangular, por eso se conoce como una bipirámide trigonal. El ejemplo más característico es el PCl5. Los ángulos son de 90 grados aquí y aquí de 120 grados. Vamos a hacer un modelo molecular. Vamos a poner 5 grupos alrededor del par solitario, alrededor del átomo central, 5 grupos, y aquí tenemos nuestra bipirámide. Podemos ver las posiciones axiales, que son este átomo y las 3 posiciones ecuatoriales. Entre las posiciones axiales hay ángulos de 90 y entre las ecuatoriales de 120. 90 grados y, bueno, 120 no nos lo pone, ¿verdad? Aquí tenemos la bipirámide. Debemos tener en cuenta un detalle en las bipirámides muy importante, y es que en una bipirámide trigonal, así, las posiciones axiales tienen una repulsión mayor que las ecuatoriales, porque hay 3 interacciones a 90 grados. El par enlazante se repele con otros 3 pares enlazantes a 90. Sin embargo, las ecuatoriales, la posición ecuatorial como esta, tiene solo 2 repulsiones a 90, con pares enlazantes que hay en axial. Por tanto, las posiciones axiales son más desfavorables y debemos colocar en ellas, en las axiales, los grupos que tengan menos repulsión. Es decir, si hay pares solitarios que tienen muchísima repulsión, el par libre se repele mucho con los pares enlazantes, los pares libres siempre en ecuatorial. Siempre hay que ponerlos en ecuatorial, los pares solitarios. Y si hay grupos electronegativos, átomos electronegativos, unos átomos más electronegativos que otros, los electronegativos en axial, porque el átomo electronegativo saca el par enlazante hacia él, lo roba hacia él, y lo aleja del átomo central, disminuyendo la repulsión importante que tienen las posiciones axiales. La posición axial es más conflictiva que la ecuatorial. Los grupos que más se repelen, como pares solitarios, enlaces dobles o triples, siempre en ecuatorial.
Pues ahí tenemos nuestra bipirámide, geometría de la molécula, bipirámide trigonal. Como no hay pares solitarios, la geometría electrónica idéntica, bipirámide trigonal. Bueno, y vamos a continuar con otro caso, que es con 5 grupos alrededor de un átomo central. Tenemos otra opción, que es cuando hay un par solitario. Es el caso AX4E. Seguimos teniendo 5 grupos alrededor, número de pares electrónicos siguen siendo 5 en todos estos casos. Pero ahora tengo 4 enlazantes y uno solitario. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues es también bipirámide. La geometría electrónica es bipirámide trigonal, pero el par solitario debemos ponerlo en ecuatorial. Debe ir en ecuatorial y los pares enlazantes en axial y en las otras posiciones ecuatoriales. Geometría electrónica es bipirámide trigonal siempre, pero la geometría molecular se llama de Balancín, geometría molecular de Balancín. ¿Por qué? Bueno, si la giramos y ponemos así la molécula con los grupos X y quitamos el par solitario, que la geometría molecular no incluye el par solitario, pues vemos que esto es una especie de columpio. Es una especie de columpio, ¿no? Y por eso se llama geometría de Balancín. La geometría molecular es Balancín. Vamos a hacer un modelo molecular de un Balancín. Ponemos 4 grupos enlazantes y uno solitario. Y ahí tenemos nuestro Balancín. Ahí tenemos el Balancín. El columpio. Eso. Bueno, y los ángulos de enlace nos muestra pues 90 grados, pero no es correcto. Eso sería un ángulo teórico. El par solitario repele mucho a estos pares enlazantes y los dobla hacia abajo. Y estos ángulos son menores de 90 grados. Estos pares bajan hacia abajo, pares enlazantes. La geometría electrónica, bipirámide. La geometría molecular, Balancín. Seguimos. Dentro de las AX5 tenemos también la opción de AX3E2, dos pares solitarios. Siempre los pares solitarios, siempre ecuatorial. Nunca en axial, porque en axial se repelen mucho. Por tanto, uno, por ejemplo, aquí. Bueno, espera, voy a ponerlos aquí. Voy a poner, por ejemplo, uno aquí y el otro aquí. Da igual, Todas las posiciones ecuatoriales son todas idénticas. Y los X, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Bueno, la geometría electrónica sigue siendo bipirámide, contando los pares libres. Y la molecular, dicen que tiene forma de T, es una T tumbada. Si le damos la vuelta, es una T y por tanto se dice que tiene forma de T. ¿Qué hibridación tienen las moléculas que tienen 5 grupos a su alrededor, independientemente de que alguno sea par libre o no? Pues son sp3d, hibridan sp3d, involucran un orbital d en la hibridación. Todas estas hibridan sp3d. Vamos a ver la forma de T. Vamos a verla en un modelo molecular. Ponemos 4 grupos, no, son 3, ¿no? 3 grupos y 2 pares solitarios. Como podemos ver, los pares libres se van a la posición ecuatorial y nos da la forma de T. Es la forma de minimizar las repulsiones, nunca en axial, siempre los pares libres en ecuatorial, donde tienen menos repulsión. No vimos, indique la geometría, pero bueno, es forma de T. Y después tenemos el caso de 2 pares enlazantes y 3 solitarios. 2 enlazantes y 3 solitarios. ¿Cómo se colocan esos pares solitarios? Pues todos en ecuatorial. Los 3 se colocarían en ecuatorial, dejando los pares enlazantes para la posición axial. Y por tanto ahora la geometría molecular es lineal. Es una molécula lineal. La electrónica, por supuesto, sigue siendo bipirámide, pero la geometría molecular es lineal. Ponemos 3 pares y se van a la posición ecuatorial todos, como podemos ver, para minimizar las repulsiones entre ellos. Y tenemos una geometría lineal, geometría electrónica bipirámide y lineal la molecular. Y los ángulos de enlace pues serían de 180 grados entre los pares enlazantes. Bien, y nos vamos a lo último por fin, que son las AX6. AX5 y ahora pasamos a las AX6. AX6, 6 grupos alrededor de un átomo central y bueno, las AX6 son octaédricas. Es un octaedro. Se dispone hacia los vértices de un octaedro los diferentes pares, en este caso todos ellos enlazantes. Aquí hay que tener en cuenta que no hay posiciones axiales o ecuatoriales, todas son idénticas.
y es octaédrica la geometría, tanto la molecular como la electrónica, porque no hay pares solitarios sobre el átomo central. Es este octaedro que nos han dibujado ahí, octaédrica. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si cambiamos un par enlazante por uno solitario? Pues en una posición cualquiera, da igual, en una posición cualquiera colocamos ese par solitario. Vamos a colocar ese par libre, por ejemplo, lo voy a poner aquí hacia abajo. ¿Y qué ocurre? Que ahora la geometría electrónica sigue siendo octaédrica, pero la molecular no. Es una pirámide de base cuadrada, pirámide cuadrada, piramidal cuadrada, pirámide cuadrada, piramidal cuadrada. Vamos a dibujar en el modelo esa piramidal cuadrada. Vamos a poner el par solitario y 5 grupos, ahí la tenemos. Ahí tenemos pirámide de base cuadrada. Lógicamente, los ángulos de enlace, que nos los da en torno a 90 grados, no lo son porque de nuevo el par libre que tenemos en la parte de abajo repele los pares enlazantes un poco hacia arriba y estos ángulos son un poco menores de 90 en la realidad. Geometría electrónica octaédrica, geometría molecular piramidal cuadrada. Perfecto. Bien, y por último tenemos aquí el caso de las AX4E2, que son octaédricas por supuesto porque tienen 6 grupos alrededor, y antes de que se me olvide, las AX6, AX5E, AX4E2, da igual, tienen hibridación sp3d2. Involucran en la hibridación a 2 orbitales d. Las AX4E2 tienen los pares solitarios, debemos ponerlos lo más alejados posibles entre ellos, porque la repulsión par solitario es la mayor que tenemos, es la repulsión más importante, por lo tanto tienen que ir a 180 grados los pares libres en el octaedro. Tienen que ir a los dos opuestos. Geometría octaédrica, pero la geometría de la molécula pues es un cuadrado en el plano ecuatorial y por tanto se llama plano cuadrada. Un modelo con una plano cuadrada. 4 pares enlazantes, 2 solitarios, como podemos ver se colocan a lados opuestos por supuesto y nos queda un plano ecuatorial con los pares enlazantes y es una geometría octaédrica la electrónica, pero la molecular es plano cuadrada. Bien, estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya tenemos las diferentes geometrías. ¿Cómo se procede para saber la geometría de una molécula? Lo primero que hay que hacer es la estructura de Lewis. Una vez que tenemos la estructura de Lewis de la molécula, pues pasamos a aplicar esto que acabo de comentar para ver cómo quedan los grupos enlazantes y solitarios en el espacio. Bueno, pues eso es todo y ya hemos terminado, podemos hacer algunos ejercicios, pero hemos terminado ya el primer tema del enlace químico y ahora pasaríamos a la segunda parte del enlace químico, donde vamos a ver la teoría del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares, que es la teoría que más cuestiones explica, la TOM, es basada en la mecánica cuántica.